Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios, para transmitir tu palabra. Entonces, envío una bendición, amados hermanos, desde aquí de Cuernavaca. Dios bendiga a mi hermano Pastor Benny Ramos en Nueva York. Dios bendiga a Frank Alvarado en Texas, Pastor Frank. Dios bendiga al Pastor Felipe Castellanos. Dios bendiga al pastor y a todos los pastores del mundo. Pastor Jesús Villa, Dios te bendiga allá en Tasco, y a mi familia en Texas. El tema que vamos a tratar hoy es bien importante, quiero que no pierdas ni un segundo de lo que vamos a hablar. El tema es el ministerio de reconciliación a nuestras vidas. ¿Por qué el ministerio de reconciliación a nuestras vidas? Por lo siguiente, porque Jesucristo vino a reconciliar al mundo con el Padre. Jesucristo murió en la cruz de Calvario para reconciliar al mundo con el Padre. Y debes acordarte que en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, Satanás usó a la serpiente para engañar y quitarle la humanidad a Jesucristo, a nuestro Dios, apartarlos de la presencia, con el engaño que le hizo a Eva y a Adán. Pero también allí te voy a leer que el mismo Señor le dijo estas cosas. Entramos allí en la lectura, pero antes quiero decirte, pon atención, porque estamos en los últimos tiempos. Es muy poco tiempo el que falta para que la iglesia sea arrebatada. El profeta Malaquías, como lo conocieron ahí los papas, profetizó del último papa, de los 112 papas, y profetizó de Francisco. Dura profecía, porque ahí termina y termina con que el Vaticano es quemado. Ahí termina la profecía de Malaquías, el Papa Malaquías. Pero también te voy a decir, a veces no es bueno como no asustar a la gente, ya no sabe uno qué hacer, pero estamos en los últimos días, no podemos estar engañando. Zacarías capítulo 13 está hablando que después de la crucifixión de Cristo Jesús y el regreso, profetiza la muerte de las 2/3 partes de la tierra, hermanos amados, por cuanto no quisieron el amor de Jesucristo. Es una profecía muy pesada y queda la única profecía de esa misma que dice que solamente la 1/3 parte de la tierra va a vivir. Y es por eso que pongas atención, no es para asustar. Me da tristeza en mi corazón ver el mundo perdido, el mundo corrompido, porque así lo dijo Zacarías, el profeta Zacarías, que todos se perdieron porque no quisieron el amor de Jesucristo. Entonces, miramos cuando la primera vez Dios hizo la creación, dice que el primer mundo, la raza antediluviana murió porque no hicieron caso, solamente Abel y Noé, y sus hijos quedaron. Pues te leo el engaño de Satanás que le hizo a Adán y a Eva. Dice aquí en Génesis 3, capítulo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Oiga, nada más que maldición para la serpiente y para todos los que siguen a Satanás, los que andan en su obra.
hay una maldición terrible. A la serpiente le dijo que entre los animales del campo andará sobre su pecho, y el polvo comerán, y todos los días de su vida. Hay una maldición para la gente que vive mal, que se droga, polvo, comen, y bueno, está terrible. Pero también hay una advertencia en el versículo 15 para Satanás. Primero hay una advertencia para la raza humana que sigue a Satanás y para la serpiente. Y la segunda es la advertencia para Satanás, ahí en el Génesis capítulo 5, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le pone una advertencia a Satanás, que iba a poner una enemistad entre la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Vuelvo a leer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, hermano, esto se cumple cuando Cristo viene. Pero ahí está la advertencia. Le voy a explicar bien todo lo que quiere decir esto. Dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Así que la simiente de Satanás es un reino espiritual, pero también es un reino terrenal, es un reino humano. Hay personas que le sirven a Satanás en todo. La palabra de Dios dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Por tanto, Él siempre está matando y destruyendo. Él no ama a nadie. Él le promete muchas cosas a todo el mundo, pero todas sus promesas son vanas. No hay nada bueno. Entonces la simiente de Satanás es espiritual, ángeles caídos y demonios. Y la misma simiente de Satanás terrenal es brujos, brujas, hechicerías, santerías y destrucción, homicidios, droga, secuestros, robo, mentira. Y acuérdense que Él es el padre de mentira. Dice, Jesús le dijo: porque vosotros a vuestro padre el diablo obedecéis, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y nunca ha hablado verdad. Él ha sido homicida desde el principio y nunca ha hablado verdad. Y cuando habla de lo suyo habla, porque Él es mentiroso y padre de mentiras. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso la gente, Dios le duele en su corazón, amados hermanos, porque Jesús murió por todo el mundo. Ahora, todo el mundo está viviendo bajo la autoridad de Satanás, excepto los cristianos o los hijos de Dios. Pero todo el mundo está viviendo bajo la autoridad. Así es que el mundo está viviendo bajo la autoridad, y tengamos mucho cuidado, porque el mundo no quiere venir a las plantas de Jesucristo, porque no quiere dejar sus vicios, no quiere dejar su pecado, no quiere dejar sus adulterios, no quiere dejar sus robos, no quiere dejar sus secuestros, no quiere dejar los engaños con la familia. Por eso Dios le dijo Dios que iba a haber una enemistad entre la simiente de Dios, que somos los hijos de Dios, los hijos de Jesucristo, lavados por la sangre del Cordero, y la simiente de Él, que son los demonios caídos, ángeles caídos, demonios caídos, brujos, hechiceros, y todos los malos, todos los que hacen la maldad. Esa es la simiente. Y más Dios dice que nosotros le pondremos la cabeza
su simiente de Dios le pisará la cabeza a Satanás y él morderá el calcañar. Así es que, amados hermanos, vuelvo a repetir, vienen las cosas difíciles, viene la situación de que el Papa, estamos esperando la firma, porque entrando la firma, entra todo su malandrín, todos sus maleficios, todas sus cosas que trae. Escuchen bien, en YouTube están las Malaquías, la profecía de Malaquías, pónganle en Malaquías, Papa Malaquías, y comparen la profecía con lo que va a venir, porque va a ser destruido el Vaticano. Amados católicos, les amo. Hermanos amados, a todo el mundo les amo. Vuélvanse a Jesucristo. El único que murió y pagó, hizo todo a la creación, fue Él. En el principio era el Verbo y luego fue el Señor. Así es que iniciamos con el tema se llama el Ministerio de Reconciliación. El Ministerio de Reconciliación es que cada uno en su corazón tiene una parte, en su pensamiento tiene otra parte, de reconciliarse a sí mismo, de hacer un paro a su vida y de tomar un tiempo de reflexión, un tiempo de volver atrás todo lo que ha hecho en su vida que no ha hecho nada bueno para reconciliarse con Dios. No quiero decir que todos han hecho cosas malas, no, pero casi la mayoría, como dijo Zacarías, va a morir por causa de su pecado. Entonces, el ministerio de reconciliación, todos los hombres tienen un corazón y tienen una mente, tienen la inconsciencia, la subconsciencia y la conciencia para hacer una meditación si verdaderamente está haciendo las cosas bien delante de Dios. Es un buen marido, es un buen padre, es un buen es una buena persona civil, es una persona buena moral. Hagamos conciencia y cada quien tiene su ministerio. Un departamentito en el corazón, un departamentito en la mente para cambiar nuestra forma de vivir, para analizar nuestro tiempo pasado de vida. Ya no sigas mintiendo, ya no sigas robando, ya no sigas adulterando, ya no sigas secuestrando, ya no sigas matando, ya no sigas maltratando a tus niños ahí en tu casa. Esposo, ama a tus esposas. Así es que, número uno, iniciamos con con Romanos capítulo 3, del 21 al 23, dice el número 1 así: no había salvación hasta que Jesucristo vino a este mundo. No había salvación. Y aquí dice así, leo 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, hay una ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Viene ahora la justicia de Dios. Testificando por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? La fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, ya no hay diferencia entre judío, griego, gentil, libre o esclavo, ya no hay diferencia. Necesitamos una fe, la justicia de Dios que es en Cristo Jesús por la fe. Versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, desde el tiempo adámico hasta hoy se sigue pecando. Este mundo está completamente en las manos de Satanás. No ignoréis sus maquinaciones. Ciertamente Jesucristo vino para salvarnos, y los que hemos aceptado la sangre de Cristo, la salvación, pues estamos con Él y Él nos ha hecho hijos de Él. Así es que dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos
de la gloria de Dios. Estos versículos no estaban ahí, pero lo voy a poner en Génesis capítulo 3, del 9 al 18, te lo voy a leer. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando el apóstol Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo mundo está bajo pecado. No hay ninguno santo. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, hermanos. Solo aquellos que quieren venir a las plantas de Cristo Jesús y cambiar su vida. Por eso Dios está muy molesto. Por eso vienen sus juicios. 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides, de víboras, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que está hablando Zacarías, lo que están hablando los apóstoles. No quieren volverse a Jesucristo porque no quieren dejar el pecado. Así que vemos, por cuanto todos pecaron, están destituidos, todos están destituidos, pero cuando vienen a Cristo ya les abre la apertura para ser hijos. Número 2, Dios nos redimió por la sangre de Jesucristo. Romanos 3:24, ahí es tu Biblia, ahí ábrela en Romanos. Vamos a estar trabajando con Romanos 3, del 21 en adelante. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos justificó de todo pecado. Sí, por un regalo de Él. Él murió, nos dio su vida y nos redimió. Dios nos redimió, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto quiere decir que Dios creó la humanidad, pero volvió a dar a su Hijo para volver a comprar la humanidad porque estaba en manos del enemigo, de Satanás. Así es que Dios dio a su Hijo para que todos aquellos que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Vamos ahí a Colosenses 2:14. A Colosenses 2:14. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios le arrebata el poder de todo el mundo otra vez a Satanás en la cruz del Calvario. Todos los derechos que tenía Satanás, que había adquirido con Eva y con Adán, Jesús se los quita y hace nulo. Ya no le pertenece, el mundo no le pertenece a Satanás, le pertenece a Dios, las almas le pertenecen a Dios. Pero escúchame bien, pero para que tú puedas alcanzar la salvación divina y el reino celestial, tienes que aceptar a Jesucristo. Entonces dice aquí, lo voy a leer: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra todos, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz.
la quita de en medio, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Qué poderoso es nuestro Dios. Dios creó a la humanidad, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Satanás, por medio de la serpiente, engaña a Eva y se hace de toda la generación, toda la raza humana. Pero viene Dios y se la quita a través de la sangre de Jesucristo. Así es que los despoja de todo el poder, les quita el mundo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que ya todos son de Dios, pero muchos no quieren a Dios, muchos quieren seguirse drogando, matando, robando, adulterando, secuestrando, narcotraficando. Y es lo que dice la palabra de Dios, que la simiente de Dios será contra la simiente de Satanás. Así es que siempre tendremos lucha, orando, para que todos los brujos, todo eso, la maldad se vaya y se conviertan en Jesucristo, que es lo que Dios quiere. Así es que vemos ahí entonces que ahí en Efesios no lo pusimos, pero vamos a ver ahí Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, 20 al 23. Aquí lo despoja, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya Cristo no está muerto, no está crucificado, no está en Israel en la cueva, ya está en el cielo. Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombra que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, ya no hay reino que prevalezca contra el reino de Jesucristo. Y sometió, escúchame 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora el Padre, nuestro Dios la sometió bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es que Satanás ya no tiene autoridad con los hijos de Dios. Se lo anticipó Dios en Génesis 15, que nosotros le íbamos a pisar la cabeza. Y ahí está, Jesús le pisa la cabeza y todo el poder se lo da a la iglesia de Cristo Jesús, a los cristianos evangélicos, amados. Así es que huye del pecado, amado, que tú me escuchas. Sal del pecado. Así es que lo sometió y le promete, y se lo dice a Satanás hace 6,000 años y lo cumple hace 4,000 años cuando Cristo viene, le pisa la cabeza, le quita el poder, lo despoja a los principados, potestades, ya no hay más poder. Todo el poder lo tiene nuestro Dios. Número 3, el único recurso que había era su Hijo. Es Romanos 3:25, el único recurso que había para pagar toda la deuda de los que se habían perdido, que los tenía Satanás, era su Hijo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Dios tenía fe en Cristo Jesús por medio de su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dijo Dios: Hijo, no hay otro más, tú tienes que ir. No puedo mandar a Gabriel, al arcángel Gabriel, no puedo mandar al arcángel Miguel, porque tú los creaste, son tus hijos, y tú tienes que morir por ellos, tienes que recuperarlos de Satanás. No había otro
más que el mismo Hijo de Dios que pagara por su sangre para reconquistar a todas las almas del mundo y quitarle a Satanás el poder que tenía, que dice ahí Colosenses 2:14, que tenía el acta que eran todo el mundo de él. Ya no es de él, ahora es de Dios. Así es que Dios tuvo fe en la sangre de Cristo Jesús para manifestar su justicia y a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados, Dios perdona hasta el más asesino. Dios perdona al Chapo, Dios perdona a todos los que están encerrados si vienen a las plantas de Cristo, porque Él ya pagó por los pecados. Dios perdona hasta al más malvado, al más maldito, al peor asesino. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Dios lo perdona y lo hace su hijo si quieren venir a la planta de sus pies. Pero Dios pensó que todo el mundo se iba a volver por la sangre de Jesucristo, iba a tomar en serio el sacrificio de Jesús. Pero vemos que ya estamos en el año 6000, casi para el milenio, y el mundo no ha querido, hermanos. Son muy pocos los que quieren de Jesucristo el cambio. Son muy pocos. Yo te invito a que cambies de idea. Reconcíliate con Jesucristo, reconcíliate con el Padre. Amados, quien me oigan, reconcíliense, sean católicos, sean testigos de Jehová, reconcíliense. Testigos de Jehová, reconcíliense con Jesús. Todo el mundo, Dios ama a todo el mundo. Nosotros como hijos de Dios amamos a todo el mundo, a buenos y a malos. Eso es lo que Dios nos dio para restaurar el reino de nuestro Dios. Pero no todo el mundo quiere venir a las plantas de Jesucristo. Muchos todavía viven bajo la idolatría. Aman a María. María nos salva, Guadalupe nos salva. Escúchame, quien dio la sangre de Cristo, derramó la sangre en la cruz del Calvario, fue Jesucristo para volver a comprar al mundo. Así que Satanás no tiene parte ya nada. Así es que Él ignora, tú te vuelves a Cristo, Él ignora tus pecados, mataste a 20, 50, los ignora. Haz de cuenta, no mataste a nadie. Pero Él quiere que te arrepientas. Robaste a tu mamá, robaste a tu papá y por culpa tuya los corrieron del trabajo porque tú robaste, porque tú mentiste. Si tú le pides perdón y te vuelves a Cristo de verdad, Dios te perdona. Número 4. Jesús siempre está abogando por ti, diciendo al Padre lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí en versículo 26 dice, con la mira de manifestar, 3:26, Génesis 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Él es justo, Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ha justificado a todos los que han creído en Él, borró sus pecados, ya no tiene pecados, mató a su mamá, mató a sus hermanos, ya no hay más pecado. Ya no hay más pecado, le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a Jesús, y dijo, no traigas más memoria a tus pecados, porque si traes más memoria, con ellos te voy a enjuiciar. Por eso Dios perdona una vez y no volver a recordar, maté, hice esto, lo otro. No, Señor, ya no, olvida tu vida pasada. Fue en vida de Satanás, cuando tú le servías al reino de las tinieblas. Ahora le vas a servir al Señor. Así es que, primera de Juan 2:1-6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está a la diestra del Padre pidiendo y abogando por nosotros todavía. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el único recurso que había que mandar a morir por todos los pecadores. No había quien quisiera, no había quien más. El mismo Creador es el mismo que rescató de las garras de Satanás a todos los hombres de la tierra. Así es que dice, y no tan solo por los que Él había elegido y escogido, sino por todos los pecados del mundo, por todos los pecadores del mundo. Así es que dice ahí, cuando San Juan el Bautista se encuentra con Jesús y estaban todos los judíos, dicen, lo señala, dicen, mira, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo confirma Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, si tú le conoces y yo le conozco, tenemos que guardar los mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Decimos, soy cristiano, pero tus obras dicen lo malo. Robas, mientes, adulteras, te emborrachas, te drogas. No puedes decir que eres cristiano. Tus obras no son como las que dice. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesucristo no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así que yo me siento en Él. Amado, tú siéntete en Él. Estás guardando la palabra de Dios. Estás en Él. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Estamos en Él. No hay pandemia que pueda llegar. No hay enfermedad más que por el tiempo. Si tomas mucho café te vas a volver nervioso. Si tomas mucho azúcar te vas a volver diabético. Pero son cosas naturales. Pero no hay cosa de juicios de Dios que te puedan pegar por cuanto tú estás guardando su palabra. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí en San Juan capítulo 15. Versículo 4 dice así. Dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. O sea que tú y yo necesitamos permanecer en el Señor para que lleves fruto. Entonces obedeces la palabra de Dios, amas a todo el mundo, el amor no es jactancioso, el amor no tiene envidia, el amor no se revela, el amor es misericordioso, el amor no pega, el amor no tiene ira, el amor no tiene violencia, todo lo sufre, el amor todo lo soporta. ¿Verdad? Como hijos de Dios, tienes gozo, el gozo de la salvación. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, tienes paz. Recibiste a Cristo, tienes paz. Y amado, todas esas cosas son frutos del Espíritu Santo. Así es que vemos y seguimos aquí. Nosotros le conocemos porque aceptamos a Cristo Jesús. San Juan, San Juan capítulo 1, 12 y 13. ¿Cómo nos hicimos hijos de Dios?
porque no somos nada más porque lo decimos, sino porque Él lo dice. San Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que hemos creído, todos los que hemos tomado el sacrificio de Dios, su sangre preciosa que derramó, nos ha hecho hijos de Dios. Él nos ha perdonado. Dice así en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Igualito, casi, como Jesús fue engendrado aquí en la tierra, humanizado aquí en la tierra, que el Espíritu Santo lo creó y lo puso en el estómago de María, de la Virgen María, así tú y yo nacimos en pecado por nuestros padres, pero cuando conocimos a Jesucristo y recibimos a Jesucristo, fuimos engendrados por el Espíritu. Entró el Espíritu en nuestro corazón. En la Virgen María entró el Espíritu en el vientre de ella, y así fue engendrado Jesús. Y así tú y yo fuimos nuevos hijos engendrados porque Dios entró en nuestro corazón, en nuestra alma. Así es que somos hijos de Dios. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Somos la simiente que le pisamos la cabeza al reino de las tinieblas. Somos la simiente que le pisamos y le quitamos las almas al enemigo. Somos la simiente, somos los hijos de Dios que estamos orando por todo el mundo, que se arrepientan, por narcotraficantes, por secuestradores, que Dios los ama, que se vuelvan, que se arrepientan. Somos la simiente que estamos peleando, hermano amado, contra Satanás. Le estamos arrancando las almas, orando por ellos, para que Dios los perdone y se salven. Lamentablemente dice la palabra que van a morir las 2/3 partes, que serían 4,000,000,600,000 gentes, porque no quieren nada con Dios. Versículo ahí San Juan, capítulo 3, 5 y 6. Dice, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, tú eres espíritu, yo soy espíritu. Somos espirituales, aunque todavía no militamos en la carne, vivimos en la carne, pero ya estamos viviendo en el Espíritu, porque nosotros hablamos cosas espirituales. Nosotros hablamos cosas espirituales, no sois carnales. Número 5. El 27, vamos a Romanos 3. Romanos, hermanos, vamos a Romanos nuevamente 3, porque quiero que entiendas esto. Donde pues, dice 3:27, ¿dónde pues está la jactancia de que seamos hijos de Dios? ¿Queda excluida? No. ¿Por qué ley? No. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No queda excluida. Nos jactamos que somos hijos de Dios. Nos jactamos que somos los ungidos de Dios. ¿Por cuál? Por la fe en Cristo Jesús. Es igual. Y esto se lo dice a los judíos. Te voy a pasar ahí en Romanos 2, te voy a leer desde el 17 hasta el 29. Escúchame bien lo que dice. Los judíos y la ley. He aquí, versículo 17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías de Dios. Mis respetos a mis hermanos judíos o israelitas mesiánicos que quieren hacer que los cristianos dicen que eso es una secta. Somos verdaderamente hijos de Dios. Dios nos ungió con el Espíritu Santo. Ustedes no aceptaron al Espíritu de Dios. No aceptaron a Cristo Jesús. A los mesiánicos sí, Dios les bendiga. Pero no digan que la secta
que es una secta de cristianos. 18. Y conoce su voluntad. Y aquí tú tienes, versículo 17, perdón. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y eres instruido por la ley y apruebas lo mejor. 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión el que lo hace exteriormente en la carne, sino 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en tu corazón. Entramos. ¿Estamos bien? Dios, número 5, Dios nos dio el ministerio de reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 2, 5, 18. Tú y yo tenemos el ministerio de reconciliación. Nos podemos reconciliar con Cristo Jesús. Segunda de Corintios 18 y 19. Y todo esto, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Así es que cada uno tiene el ministerio. Él puede poner paz en su corazón, hacer un tiempo de paz, meditar y reconciliarse con Dios. Decir, ya no quiero ser el mismo ladrón, el mismo pecador, cámbiame, Señor, me reconcilio, no quiero morir e ir al infierno, quiero ir contigo, quiero tener vida. Entonces nos dio la reconciliación en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, sufriendo, muriendo, Él estaba pidiendo, Señor, yo estoy muriendo por todo el mundo. Él clamaba al Padre que lo salvara. El Padre no lo quiso ni voltear a ver, porque el Padre es santo. Y Él estaba cargando todos los pecados de todo el mundo, de todos los malos, de toda la maldad. Jesús reconcilió a todo el mundo con Dios. Pero el mundo hasta hoy no quiere reconciliarse con Dios. Aunque Dios tuvo fe que Cristo Jesús, su fe era que Cristo Jesús alcanzara a todo el mundo. Pero no es que haya fallado su fe. La gente no quiere venir a la planta de Cristo Jesús. No quiere volverse a la palabra de Dios. Versículos 15, 17 y 20. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que
15, perdón, y resucitó por ellos. Murió por todos. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo vivo para Cristo, mi vida es para Jesucristo, mi casa es de Jesucristo, mi vida, los carros que tengo es de Jesús. Yo no tengo nada, me muero y nada me voy a llevar. Todo es prestado aquí, todo nos lo dio Dios prestado. Vivamos para Él, amémoslo, Él es Dios eterno. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, dejó las amenazas a los cristianos, dejó de matar, convirtió a mujeres, vinieron a las plantas de Cristo Jesús por parte de las predicaciones del apóstol Pablo y se dedicaron y cambiaron su vida al servicio de Dios. Eso lo vas a encontrar en Romanos 16:7. Entonces hay un cambio. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, si verdaderamente lo aceptamos y estamos en Él, tú y yo somos una nueva criatura. Nuestra vida debe de cambiar. Forma de pensar, forma de ver, forma de hablar y quitar la maldad del corazón. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Escúchenme todo el mundo, católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, reconciliémonos con Dios, vivamos en santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor, hermanos. Reconciliémonos, por favor. Dios pagó ya por todos sus pecados del mundo, pagó, no importa que seas hechicero, vuélvete a Cristo, porque si no irás a ir al infierno. Todos los que no sean salvos por la sangre del Cordero y no lo acepten y no vivan en santidad, van a ir al infierno, perdónenme, pero eso está establecido. Número 6, no recibas en vano la salvación que Cristo te ha dado tan grande. Ahí mismo en 2 de Corintios 6, no recibas en vano, no la hagas vana, no peques más, no te vayas al mundo. Estamos encerrados, es para que ames a Dios, para que estés orando con Él, para que le cantes, para que le adores. Esta es quizás una parte estratégicamente del diablo para apartarte de las iglesias, para que ya no vayas, pero de todos modos Dios está contigo, ámalo, adóralo. Dice así, entonces, no recibas en vano una salvación tan grande que Dios te ha dado. Capítulo 6, 2 de Corintios 6, 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, el regalo de Dios, la muerte de Cristo Jesús. No sea vana en tu vida la muerte de Cristo Jesús. No tomes en vano la muerte de Cristo Jesús. Hazla productiva para tu vida, que produzca vida en ti. Número 2, versículo 2, porque dice en tiempo. ¿Quién dice? Dios. Porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Apártate, reconcíliate con Dios. Hoy es el día de salvación. Vuélvete al Señor, haz un tiempo, estás encerrado, medita tu vida pasada y reconcíliate con Dios. Número 7, la nueva vida que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice así, la nueva vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles,
no quieren nada con Dios, que andan en la vanidad de su mente. Todo lo que piensan, lo hacen, es vano. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No se acercan a Dios, tú lo estás viendo. ¿Por qué no quieren acercarse a Dios? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Quieren estar ajenos a la vida de Dios. Dios es el que gobierna el mundo. Ignoran que hay un Dios, quieren ignorar. Tienen duro su corazón, les hablas de Dios y religión. Oh, no, eso no es para mí. Están tomando a Dios como si fuera un cuento, como si fueran algo que no existió. Te estoy demostrando sus juicios y vienen, ya no se paran, vienen. Así es que 20, mas vosotros, a 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de pecado. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, hermanos, fuente divina, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos de toda mentira, de toda maldad. 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Así es que, creados conforme a su justicia, santidad. Él quiere santos, creados en la verdad. Que tú siempre hables verdad. Que ya no des lugar al diablo. Que no ignores las maquinaciones de Satanás. Él quiere llevarse a todo el mundo al infierno. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Él no quiere que leas la palabra de Dios, que ores, que ayunes. Él quiere alejarte. Ninguna palabra también corrompida salga de tu boca. Guarda. No salgan mentiras de tu vida, de tu ser, de tu corazón. Desarraiga de tu corazón toda mentira, toda vanidad, todo orgullo. Sirvámonos unos a otros, amémonos los unos a los otros. Como dijo Dios, amar a Dios primeramente y luego a tu prójimo. Número. No contristéis tampoco al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis, porque desde el día que creíste en Cristo Jesús, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Pero si tú lo contristas, el Espíritu Santo aún se puede salir de tu vida. Porque Él es santo. Él no convive con gente pecadora. Él es santo. Así es que no lo contristéis, ámalo. Así es que, amados, la conclusión es: reconcíliate. Reconcíliate. Al mundo entero, a todo el mundo le digo, reconciliémonos con Dios. Pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Si has robado, has mentido y eres cristiano y sigues robando y sigues mintiendo, por favor, hoy reconcíliate. Y si no eres cristiano, pero quieres reconciliarte con nuestro Señor, yo te voy a llevar a que hagas una oración. Cambia tu vida. Dios para esto murió, para perdonarte.
murió para perdonar todos tus pecados. Y Él quiere amarte, Él te ama. Él nos ama con tanto amor. Él nos ama con tanto cariño que quiere volvernos otra vez hacia Él. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todo el mundo proceda y se arrepienta. Me duele en mi alma y en mi espíritu saber que vienen cosas muy destructivas. Ya no hay paz. Ya no hay paz. Perdóname, no es tiempo de planear para tu futuro. Es tiempo de buscar a Dios. Arrepiéntete. Cristo viene. Te voy a llevar a hacer una oración. Pídele perdón a Dios por tus pecados y repite: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todos mis pecados. He escuchado tu palabra y ya no quiero vivir en el mundo ni en el sistema del reino de las tinieblas. Quiero pasarme al reino de tu luz admirable. Señor Jesús, sálvame. Que tu sangre me limpie y me santifique de toda maldad. Perdóname todos mis pecados. Entra en mi corazón. Te necesito en mi corazón. Ya no quiero ser el mismo. No quiero ir al infierno. Perdóname y sálvame. Te ruego, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me llamo, dile tu nombre. Él es fiel y justo para perdonarte. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo. Ayúdame a vivir en santidad, Señor. Ayúdame a vivir en santidad, a leer tu palabra, a orar, a perdonar. Hoy perdono a todos los que me han hecho daño, porque tú me has perdonado hoy, Señor. Te entrego mi vida por voluntad propia. Te entrego mi vida, Señor. Sálvame, por favor. Sálvame, por favor, Señor. Amén. Amados, si hiciste esta oración, sigue leyendo la palabra de Dios. Sigue buscando a Dios. Y ya quítate de andar mintiendo, pecando. Quítate de toda inmundicia y vuélvete a Cristo Jesús, el cual ya te perdonó. Si es que hiciste esta oración, Dios te bendiga. Te amo y les amo con todo mi corazón. Sean benditos y santos, ungidos de Dios. Él nos ha reconciliado, Jesucristo, por su sangre preciosa. Él nos ama. Él nos ama y no quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno muera. No quiere que ninguno muera, sino que todos se arrepientan. Así que Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en ministerios. Cristo regresa pronto. Prepárate para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para las bodas del Cordero. Dios te bendiga abundantemente. Un abrazo fuerte a todos y los bendigo a todos los que miren este programa. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Hasta pronto. Hasta pronto.